Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, aquí en la legendaria Compluto del Imperio Romano, hoy Patrimonio de la Humanidad. El Corral de Comedias se encuentra gestionado por la Fundación Teatro de la Abadía desde hace 21 años y desde hace 4 su director artístico es Juan Mayorga. Qué alegría recibir en esta casa, 4 veces centenaria, un espectáculo tan emocionante, una obra que nos habla del valor del teatro y que nos habla además de la vida, de la resistencia, de los valores, y una obra además de José Sánchez Sinisterra, quien tengo el honor de tener a mi lado y que ha estado hoy acompañándonos, un autor muy querido en esta casa. Sobre este mismo escenario hace 2 años representamos a Carmela, en el Teatro de la Abadía hemos tenido recientemente El lector por horas, su adaptación también de los cuentos de Julio Cortázar, y el Cerco de Leningrado llega hoy y mañana a esta programación a cargo de la compañía Instante Teatro con Marta de Frutos y Magdalena Broto, y puesta en escena de Eva Redondo, que ha excusado su presencia, no podía acompañarnos. Muchísimas gracias Magdalena, Marta, José, por estar esta tarde aquí, y muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes el teatro no existiría, y la función que con tanto amor Instante Teatro ha preparado no se completaría sin vuestra mirada. José Sánchez Sinisterra, Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Literatura Dramática, entre otros muchísimos galardones. Este texto, leyendo, ha cumplido ya 30 años desde que lo estrenaran Nuria Espert y María Jesús Valdés en un montaje memorable. Es una obra que se ha hecho en muchísimos países, que se ha representado por todo el mundo, en muchas lenguas. Este es un montaje de lujo, ¿eh? Lo digo para cortar un poco la... Esta parte toca, José, ya sabes. Si me habías preparado, termino. Nada. Pero vamos a... Nada, sí. A mí me interesa. Querríamos, sí, enseguida sobre todo daros la palabra y aprovechar que José está aquí. ¿Vivo? Y que nos cuentes un poco, José, sobre esta obra, cómo surgió, lo que nos quieras compartir. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien porque tengo un amigo que se llama Dr. Alzheimer, que cada día me acompaña con más, asiduidad, y mi memoria empieza a pasar el velo y borrar y diluir muchos recuerdos, ¿no? Pero yo me imagino que fue justamente una reacción a una aparente o, bueno, digamos también evidente transición a la democracia, que había sido la expectativa de mucha gente de mi generación y de otras, ¿no? Y que de pronto, no de pronto, sino de un modo gradual, sentimos algunos y algunas que nos estaba decepcionando, que no iba a ser lo que parecía que iba a ser, que después de un largo periodo oscuro, ¿no? Iba a producirse una especie de amanecer glorioso, y no fue así, fue un alba un poco estirada y tal, pero bueno, no nos podemos quejar dentro de todo. Pero yo me di cuenta de que había quizá en determinados sectores de eso que todavía llamamos la izquierda, una especie de optimismo, ¿no? De sentimiento de futuro, de la evidencia de un cambio ya irreversible, tal. Y entonces yo, soy un poco desconfiado por naturaleza, pues empecé a escribir este texto, un poco como quizá también para decirme a mí mismo: José, no te hagas demasiadas ilusiones, que las estructuras de fondo del inmovilismo, del provecho, de la acumulación de capital y tal, son demasiado sólidas y demasiado arraigadas en todo Occidente como para que un cambio bueno, y entonces la obra se nació en una especie de tono que las actrices han sabido medir entre el humor y lo dramático, ¿no? O sea, yo notaba que iba pasando en mi cabeza y en mis manos
esa especie de mezcolanza un poco, digamos, molesta, un poco molesta, de lo cómico y lo trágico, ¿no? Lo humorístico y lo dramático, que yo no sé cómo lo lográis, pero he encontrado el equilibrio perfecto. Y bueno, a mí me han sacado las lágrimas varias veces durante la representación. O sea, lo confieso porque confieso como una especie de tributo al trabajo de las actrices y de la directora de Barredondo, que esta noche no ha podido estar con nosotros, pero bueno, estaba ahí. Estaba aquí, total. 3 mujeres de rompe y rasga discurriendo por ese texto, muy difícil, porque, bueno, aparte de la temática, yo en cada texto intento experimentar, aprender, cuestionar alguna excesiva familiaridad que tengo con la escritura. Tengo ya como 70, 80 obras escritas, y entonces me pongo dificultades, y aquí quería trabajar los diálogos discontinuos, ¿no? Una obra con 2 personajes, pero que los diálogos no estuvieran basados por la ley del ping-pong, ¿no? Una réplica, la correspondiente al otro, y me imagino que eso se hizo odiarme. Sí. ¿No? Odiarte no, pero... Cuando empezaste a trabajar la obra, seguro que sí, ¿no? Porque me lo han dicho en varios países. No, yo las primeras semanas de ensayo es que te odiábamos, porque no había manera de trabar un hilo lógico. Yo digo, sí que hay un hilo lógico, lo que pasa es que es un hilo quebrado, ¿no? Como las relaciones siempre conflictivas, ¿no? De 2 personajes tan distintos, al mismo tiempo tan afines, ¿no? Sobre todo con unas raíces, una ideología, una causa, una expectativa, una utopía también. Yo quería trabajar también un poco la utopía, sin la cual algunos no podemos vivir. Sepamos. Yo preferiría que ustedes preguntaran, pero primero, quizás sí, ¿cómo os habéis sentido? Preguntamos a ellas, ¿no? Porque no lo representabais desde hace año y medio, Año y medio. ¿Cuándo fue? Estuvimos en Bogotá, en el Festival de Artes Vivas, que nos invitaron con esta obra y con otra también de José, Vitalicios, un sainete negro, que dirigieron tanto él como Eva, y las hicimos allí las 2 funciones, y la verdad es que fue un placer. Un placer. Yo debo decir que tengo muchos vínculos con toda América Latina, he estado en todos los países, me imagino. ¿Cuál es el que te falta? Eso era. La verdad es que no se dio la oportunidad, en la época en que continuamente estaba cruzando el Atlántico, me falta conocer Santo Domingo, es el único, pero en todos los demás he estado no por turismo, sino por talleres y tal. Y Colombia fue probablemente el país en el que más tiempo estuve. Estuve incluso un semestre en Medellín, ¿no? Y la época de Pablo Escobar y demás fue muy intenso, muy intenso. Y en ese sentido, pues, bueno, aterrizó este montaje, y yo creo que la reacción del público, yo temía que quizá estaba demasiado conectado con una evolución de los procesos históricos europeos, pero nos dio la impresión de que... funcionó muy bien, la gente, además incluso nos daba miedo que algunas referencias pudiesen ser como muy localistas, y allí no, pero que va, entraron perfectamente. Es más, hubo un momento, una de las funciones fue como para una asociación de jubilados que iban allí invitados y demás, y cuando sacamos la pancarta empezaron a aplaudir. Bueno, fue súper emocionante, muy emocionante, sí. Una escena peligrosa, ¿no? Sí. Tanto por un lado como por otro. Dentro de poco más. Sí. El espectáculo nos está permitiendo también disfrutar del corral de una manera muchas veces inédita, porque habéis traído el espectáculo estáis usando el hombro ciego, estáis usando los balcones, la iluminación de una manera muy, muy especial también. Se ve que habéis también pensado mucho en cómo traer Hombre, Es que el teatro del fantasma
es otro personaje de esta función, entonces había que traer al fantasma al teatro aquí, había que darle el protagonismo que se merece y, o sea, es que no puede ser mejor espacio para una función como esta. En ese sentido, el trabajo de Eva Redondo, la directora, no solo a nivel de conducción de las actrices, sino la mesura, ¿no?, de sus procesos, cambios continuos y tal, me parece que ha integrado estupendamente el espacio y los elementos escenográficos. Y eso, queríamos usar la balconada, queríamos iluminar toda la cubierta, o sea, todo, el foso, queríamos sacarlo aquí, o sea, si hubiéramos podido. Decidnos un poco Instante Teatro, vuestro encuentro, vuestra asociación, ¿cómo ha sido? ¿Qué es Instante Teatro? ¿Desde cuándo venís? ¿Qué otros espectáculos tenéis también? Un poco para conocer de la difícil vida también de las compañías independientes de Madrid, a las cuales tratamos de dar un espacio en esta casa. Instante surge para llevar a escena la obra de un grandísimo amigo mío, que es dramaturgo y ganó el Calderón de la Barca, y escribió una obra maravillosa que se llama Palabras de amor, sangre en la alfombra. Y yo quise... ¿El autor? El jovencito mío, Fernando Travesí, un autor estupendo. Y yo leí ese texto, era un texto demoledor, hablaba de el daño que pueden hacer los medios de comunicación al querer convertir una tragedia en un circo mediático simplemente porque era el mes de agosto y no había más noticias, sin tener en cuenta las personas, las vidas que hay detrás siempre de todas estas... De toda historia siempre hay gente detrás que las sufre y las vive. Entonces el texto era maravilloso, yo quise llevarlo a escena y montamos Instante Teatro, que luego se unió Marta, amiga, compañera de profesión de toda la vida, y decidimos aunar fuerzas, darle una mayor entidad. Hicimos varios espectáculos, California Suite, con una obra de Neil Simon, que también hicimos un poco de musical, con un compañero que está por aquí también. Bueno, y ha ido creciendo, espectáculos teatrales, teatro musical, alguna incursión en el mundo del audiovisual con un cortometraje, y sin salir de casa, porque esto es muy difícil, pero bueno, se intenta, y tener la oportunidad de estar aquí, la verdad es que Abel, muchas gracias. Bueno, nada, una alegría y un honor para esta casa teneros. Una obra además que es tan profundamente política y a la vez tan teatral, porque es una obra de las obras que nos enseñan que teatro y política son indisolubles también de alguna forma, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras. Sí. O sea, es verdad que teatro y política son indisolubles, pero hay veces que la política obstaculiza determinadas manifestaciones teatrales. Si leyeras mis primeras obras, y eso que yo nunca he pertenecido a ningún partido, reivindico la no pertenencia a partido para luchar desde la izquierda, pero claro, era evidente que vivía como un marco ideológico muy, digamos, contundente, ¿no? Y es verdad que también la lectura de Brecht fue un poco el impulso, ¿no?, hacia una forma teatral que no era la que se hacía en la época, pero sí, bueno, me callo. No, sí, siempre es maravilloso tenerte. Esta obra además, siempre me gusta escuchar mucho cuando hablas de tus maestros, de las personas de las que has sacado cosas. Aquí has mencionado pues históricamente, no sé, a Beckett, por ejemplo, las cosas. Podría ser citar a Cortázar, a Pinter, bueno, una serie de maestros y maestras a las que venero y plagio con la mayor discreción. Aquí también nos acercas, en esta obra hay un poquito de, como es un teatro y son una compañía, un poquito de Valle, un poquito de Lorca, un poquito de Lope, les mencionas como por aquí y por allá, ¿no? Tiene ese encanto. Enseguida os daremos la palabra. Yo también quiero decir que esta noche es una obra que conozco hace años. Esta noche me ha parecido una obra doblemente trágica en lo que está contando.
porque creo que ellas están perdiendo, es decir, están lógicamente perdiendo todo ese universo, pero a la vez eso es lo que ellas creen que aspiran, que puede ser, ha demostrado con la historia que tampoco eso es una solución, ¿no? Y ahí está también el historial del comunismo, ¿no? Y eso lo digo de primera mano, habiendo vivido durante muchísimos años en Cuba, ¿no? Entonces, eso me ha tocado hoy particularmente mucho, ¿no? He dicho, es una obra sobre el fin de una utopía. ¿Hablabas, mencionó? Yo de ti tengo consejo Sí. de anciano. Sí. No des por acabado nada. No doy nada por acabado. No doy nada por acabado, porque las cosas se pueden ir acabando solas también. Muy bien. Partido, pero dado lo que está ocurriendo en esta tercera guerra mundial, que nos han metido Netanyahu, Trump y Putin, que está también apoyando esa tercera guerra, yo no echaría... No, yo no, solo digo que siento que ni un lado ni el otro tienen la solución. Mi país está en la oscuridad, la gente no tiene electricidad, la gente no tiene agua y las cárceles están llenas de presos políticos. Solo quiero aportar eso. Es un tema que también... ¿Lo va a salvar Trump? ¿Lo va a No creo que lo vaya a salvar tampoco. No estoy diciendo, por supuesto que no estoy diciendo eso. Digo que me ha resultado doblemente conmovedora la obra hoy por esas razones, ¿no? Abrimos el diálogo, comentarios, preguntas que queráis hacer. Si hay desacuerdo ideológico, si quieren lo hablamos en el vestido. Muy bien. Ay, perdón. Al señor Sinisterra. Enseguida. ¿Sí? ¿Me toca? Sí. En sus obras siempre está ese el actor y la actriz, me caigo, se agota el teatro, pero no, revivo, remonto. Están ahí también de Piojos y actores, en Ay Carmela. Ahora, en este momento, también está así el teatro. ¿Dónde? ¿Qué teatro? No es fácil contestar a esa pregunta. Puedo contestar dos banalidades o generalidades. Yo lo que pasa es que creo que por mucho que la humanidad esté naufragando en esas cositas que casi todos llevan en el bolsillo, donde está el mundo a sus pies o en sus manos, yo creo que justamente por eso lo que serían las artes de la copresencia, de la fricción, de la contigüidad, tienen un gran futuro. O sea, yo creo que no puede que sea utopismo, pero yo pienso que la prueba es que el teatro sobrevive, que ya sobrevivió al cine, cuando muchos profetas negativos digan, no, el teatro ya se acabó, y fue precisamente al contrario, ¿no? Y ahora también hay mucha gente que profetiza que esa especie de inmersión en las pantallitas, ¿no?, para tener a su alcance cualquier cosa por la que sientan atracción, curiosidad, interés, va a acabar con... Yo creo que al revés, que por compensación va a haber una parte considerable de la población que va a buscar el contacto, la contigüidad, ¿no?, la copresencia, que es lo que ni el cine, ni la televisión, ni las pantallitas otorga al ser humano. Pero claro, somos animales, no lo olvidemos. Los animales hacemos, por lo menos determinadas especies, hacemos de la frotación, del frotamiento, de la contigüidad, modo no solo de vivir, sino también de pensar. No podríamos pensar si fuéramos todos escarabajos o erizos. Bueno, me callo. No sé si no he contestado para nada. Me pierdo muy fácilmente. No sé, una pregunta o una reflexión sobre las canciones estaban en ruso. ¿Ha sido así siempre desde su estreno o eso ha cambiado? No sé. Eso fue una decisión de dirección, ¿no? De dirección y de nuestro diseñador de iluminación y de espacio sonoro, que bueno, en conjunto con Eva Redondo querían que fuese en ruso. Me parece, y a colación de lo que dice el compañero,
que le da un dramatismo especial y le da las dos perspectivas. La perspectiva que parece que es del pasado y a la vez parece una obra tan actual. O sea que yo estoy con usted, no ha desaparecido. Hay muchas mujeres como ellas, como Natalia y Cristina. Yo no es porque tenga 2 hijas, porque no eso, pero confío mucho en que parte del género humano, la femenina, arregle las cosas que del animal masculino ha ido pisoteando. ¿Bien? ¿Quién ha levantado la mano? Sí, tenemos 3 intervenciones. A mí me gustaría saber por qué el personaje de Natalia va rejuveneciendo y se ha qué entendido eso, se ha simbología, entendido que le viene la regla. todo rejuvenece, y no sé si es un optimismo de la utopía o... Podría ser, porque no me pregunten cómo se me ocurrió. Yo siempre intento, digamos, negociar con el realismo y no someterme a unas hipotéticas reglas, ¿no?, de la realidad, que no tiene reglas, por otra parte, ¿no? Entonces siempre intento meter algún elemento fantástico, imaginativo, anómalo, incluso para oxigenarnos un poco, ¿no?, la imaginación e incluso las decisiones de la vida, ¿no? Lo imposible existe, no diré en la misma medida que lo posible, pero ahí está, latente, larvario, lo imposible. No sé, ¿qué opináis vosotras como mujeres? Porque resulta como muy... Hombre, lo de rejuvenecer... Como decisión artística me parece muy buena, muy interesante, ha dado lugar a muchos debates. Sí. De hecho Dijimos, vamos a preguntarle al autor a ver si nos aclara algo. Yo escribo y luego ya vosotras... Nos contestó, de hecho, me estaba quedando muy realista y entonces decidí que había que meter algo. Esta fue la respuesta que nos dio y nos quedamos. Con lo cual, ¿por qué rejuvenece? Pues porque Cada cual, sus ideales, hay que luchar, la juventud tiene más... a cada uno. Bueno, eso está muy bien. Yo era consciente de que a nivel formal, o sea, de lo que llamo yo los diálogos no consecutivos, ¿no?, porque fue difícil memorizar, ¿verdad? Complicado. Yo era consciente, pero pensaba que estaba un poco harto del diálogo ping-pong, ¿no? Ya como una lógica y una correlatividad entre lo que dice A y lo que dice B, tal, y ahí estaba la mayor parte de mi atención al escritor, que no es fácil, porque tiende a seguir más o menos una lógica discursiva al escribir teatro, que suene como en la vida. Yo dije, esto de la vida a mí no me... Bueno, entonces, pero llegó un momento que dije, voy a ver si la historia, la trama, la fábula, como queramos llamarlo, es demasiado realista. La forma dramática anómala que estoy experimentando va a cantar demasiado, va a resultar como en contradicción, ¿no?, con la, vamos a decir, relativo realismo de la historia, de la fábula. Entonces ahí fue cuando dije, vamos a meter un poquito de... Está muy bien. No sé de dónde me vino la idea de que, bueno, pues una de ellas está rejuveneciendo. Es un mito maravilloso que ha existido. Y no quiero ponerme estupendo, pero hay gente que rejuvenece, de verdad. Yo tengo amigos de mi edad o casi de mi edad, pero que los veo más jóvenes que hace 5 años y tal y cual. O sea que hay como, la vida es muy rara. María, ¿no?, la vida humana sobre todo, y no creo yo que sea completamente fantástico, pero sí que es verdad que yo quería romper una linealidad temporal realista. Tenemos 3 intervenciones más, si queréis hacer los comentarios y los resumimos por acá, ¿vale? Yo seré más breve. Bueno, yo primero de todo daros las gracias por este trabajo, sobre todo interpretativo. Creo que lo habéis hecho súper bien. Muchas gracias. La dirección también me pareció mágica y bueno, y cómo juntas las palabras y todo también me pareció impresionante.
aquí, bueno, he venido con mi amiga y las dos queremos empezar ahora dramaturgia y dirección de escena, entonces era para saber si tenéis algún consejo para chicas que van a empezar ahora. Entonces, dedícate a otra cosa. Oposiciones, notaría, abogado del Estado. Por aquí, y ahora conversamos sobre todo enseguida. No, más que nada para las actrices, porque ya es muy rica la historia, está escrita, es espectacular todo. ¿Qué es lo que más les costó de cada uno de los personajes, de ellas dos, desarrollar, para que quede tan homogéneo, tan perfecto todo? ¿Qué es la parte que más les costó desarrollar de ellas? Muy bien. No, yo simplemente aplaudir lo que acabas de decir y aplaudiros por Muchas gracias. y simplemente al hilo de lo que decía el autor, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha recordado así un momento lo de algo muy de aquí, lo de Amanece que no es poco, que es la película. Sí, no, entonces es surrealista, completamente absurdo y completamente auténtico y realista. Entonces esa mezcla de realidad o de surrealismo, que también es muy de este país, con esa le dan más profundidad a la realidad precisamente y la cuestiona más. Yo a veces comento en este tipo de situaciones y de debates que la realidad no es realista. Exacto. ¿Por qué tenemos que someternos a una falsedad, a un tópico, a un estereotipo mental que es que la realidad es realista? No, perdón, es la realidad según desde qué lógica, probablemente las lógicas, vamos a decir, más humanistas, no tienen nada de realista. O sea, el ser humano es una... Y ahí está Trump. Sí. ¿Algún otro? Sí, sobre lo que han comentado. Sí, bueno, ya fuera de broma, que no. Yo también, de todas maneras, me ha encantado el realismo del trabajo de las actrices, porque es muy fácil llevarlo a la caricatura, ¿no? Relativamente, ¿no? Fácil, no será alguna caricatura, pero lo habéis mantenido muy cerca de lo que consideramos realismo, pero un realismo rarito. Perdón. Mucha suerte, pero sobre todo formaos, no que os forméis en una escuela 4 años y ya. Esto es una carrera donde no dejas nunca de formarte, de aprender, de evolucionar. Ved mucho teatro, bueno y malo, ved mucho cine, bueno y malo, se aprende de todo. No ver televisión. Buena y mala. Pero sobre todo, si sentís que perdéis la pasión, ahí cambiad. Esto sin pasión no es llevadero. Hay un motor que si no está a tope desgasta tanto que no es sostenible. O sea que ánimo. gracias. Y vitaminas. ¿Y sobre qué os ha costado más? Pues quizá, bueno, al margen de ser capaces de seguir el texto, porque yo he de confesar que cuando leímos la obra por primera vez, fue como, me la mandó y dije, me ha encantado, pero no me he enterado de nada, porque no sabía quién había dicho qué. O sea, llegaba un momento, yo acabé y dije, sí, pero no sé quién es quién. Entonces, bueno, esos diálogos es una de las partes que más nos ha costado para integrarlos dentro de una naturalidad, no un realismo, sino ser capaces de que esas conversaciones tan disgregadas, ir saltando de una cosa a otra, no nos pierdan y seguir el hilo de la conversación y tener esa relación de, bueno, dos mujeres que... ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? Pues que al final se necesitan, pese a todo lo que las ha separado y todo lo que se puedan pelear y todo lo enfrentadas que estén con las pequeñas cosas,
No, yo suponía cuando empecé a maquinar el proyecto que si una era la ex mujer de ese director y la otra era la ex amante, eso podía ser una buena estructura para justamente producir el máximo de movimiento dramático, ¿no? Bordeando la hostilidad, pero al mismo tiempo se necesitan, absolutamente, ¿no? Ya no solo por la cuestión de la subsistencia, de la defensa de ese lugar, sino también afectivamente se necesita, ¿no? Sí. Extraña pareja. Bueno, es que pasan por encima. Sí, sí, Yo por creo encima, de todo ya aquello ya pasó y bueno, sigue ahí, pero es más importante lo que han ido construyendo en los años, ¿no, Maris? Bueno, era para ti. ¿O no era tu marido? Bueno, el Cerco de Leningrado mañana regresa a este escenario. Por favor, te quedan algunas poquísimas entradas. Decirlo a las personas que os guste, que lo merezcan, efectivamente. Muchísimas gracias, Magdalena. ¿Quieres decir algo más, José? No, te pido disculpas por este chiste. No, por favor. Magdalena, Marta, Instante Teatro, José Sánchez Sinisterra, Eva Redondo también, que aquí nos ha estado acompañando todo este tiempo, y a todo el equipo de la compañía, muchas gracias por esta gran noche de teatro que nos habéis regalado, y a ustedes gracias, El Corral siempre les está esperando. Muchas gracias.